8 de la mañana, 35 minutos. Bueno, en estos días Arriba Gente se ha encargado de tener diferentes voces sobre el grave problema por el que está atravesando la industria láctea. Me quedé ahí porque, y va a ser seguramente la primera pregunta para nuestro invitado, porque en el material que nos acerca la producción, que siempre hay como una suerte de introducción a la entrevista que vamos a realizar, dice: volvemos a abordar la crisis en la industria láctea. Y de golpe se me cruzó por la cabeza que ayer, en la nota que realizábamos con uno de los representantes del sindicato, no aceptaba el término de crisis. No reconocía que el sector lácteo tuviera crisis. Es más, le tuviste que repreguntar 2 veces, si no recuerdo mal, decir, pero tantos tambos que cerraron y tanta cosa, no es un... Y dio su explicación. Lo digo porque esos lapsus que tiene uno cuando ve una palabra, inmediatamente me vino a la memoria ese momento de la nota en la que no existía un reconocimiento por parte de este dirigente sindical de que el sector estuviera en crisis. Qué mejor entonces hablar con el gerente de recursos humanos de Conaprole, Gabriel Calabuig, más conocido por estas tierras como Calabuig. Lo digo porque el apellido es catalán y se lo preguntaba Gabriel recién. Bueno, primero que nada, bienvenido, y ya queda planteada esa primer pregunta que a nosotros nos sorprendió por lo terminante de la respuesta. ¿El sector está o no está en crisis? Y bueno, mire, hay un dato que es relevante y al margen de interpretaciones yo creo que los resultados arrojan realidades que son incuestionables. Si hoy los productores lecheros del Uruguay debieran asumir el pago de su deuda, deberían vender la totalidad del rodeo ganadero. Con lo cual, cuando en términos de ingreso, por ejemplo, en nuestra cooperativa, 400 matrículas no tienen resultados positivos en el ejercicio mensual, cuando 1000 productores están percibiendo ingresos de 31.000 pesos en el mes, ingresos operativos a partir de los cuales tienen que pagar sus costos de energía, sus gastos de funcionamiento, vivir como hacemos todas las familias con el núcleo familiar que está involucrado en la producción. Quiero ser muy respetuoso de terceros y no voy a hablar de otras marcas. Ayer nos enterábamos que una empresa que es referente también en nuestro país está difiriendo pagos a productores de la leche recibida en julio y agosto para fin de año. Eso es en la zona este. En la zona norte, todos saben la compleja situación que pasa también en una industria colega. En la zona centro-oeste del país hay otra cooperativa que también está con personal en seguro de paro. Lamentablemente el sector está atravesando uno de los peores momentos. Venimos de un año en el cual los productores rurales en su conjunto y hasta el gobierno en algo estaban de acuerdo, y era que los más perjudicados de toda la situación eran los productores tamberos. Entonces, lo injusto de todo este conflicto es que encuentra, si me permite, 2 pilares que entiendo los más importantes o los más relevantes. Primero, encuentra a la empresa Conaprole. Diría yo que es uno de los empleadores más responsables de nuestro país, con los mejores niveles salariales del sector, en fiel cumplimiento de todos los acuerdos, pagando algunas primas, como por ejemplo el tema de la antigüedad, que es el principal punto sobre el cual se desarrolló desde octubre del año pasado este conflicto, pagando primas por antigüedad 10 veces por encima de lo que establece el laudo. O sea que encuentra una empresa cumpliendo con todo lo acordado, pagando por arriba del sector, pagando muy bien, teniendo un paquete de beneficios que ojalá lo pudieran tener todas las empresas en el Uruguay. Y encuentra otro pilar en el cual somos una cooperativa de productores, en el cual no estamos teniendo los resultados económicos que le permitan hacer sustentable la actividad productiva
a una gran cantidad de productores que nos remiten materia prima. Entonces, ya el conflicto no se basa en querer o no querer negociar, en querer o no querer dar, sino en realmente no poder, porque de alguna manera creo que todos los empleadores, la principal responsabilidad que tenemos que tener es contratar a una persona con la responsabilidad de saber que podemos mantener en el tiempo, en forma sustentable, esa obligación. Entonces, si nosotros no empezamos a reforzar de alguna manera por vía de resultados mejora en el precio de la leche de nuestros productores, al final del día vamos a tener un negocio cada día más débil, como lamentablemente le pasa a otras industrias. En términos de aumentos, el gobierno ha establecido para esta ronda de consejos de salarios, ha innovado, estableciendo 3 niveles de actividad para las empresas: sector en crisis, intermedio y en crecimiento. Nuestros productores, aún en un escenario complejo, aún sabiéndose en crisis, aún teniendo colegas que tienen que cerrar su tambo, decidieron apostar por no solo mantener en términos de ingreso los salarios, sino en establecer 2 puntos porcentuales por encima de la pauta del escenario de crisis. Aceptan otorgar algunas licencias adicionales en materia de mayores horas de licencia sindical, alguna licencia extraordinaria para casos de fallecimiento de familiares que no están alcanzados en la normativa vigente, alguna licencia extraordinaria para víctimas de violencia doméstica. Ahora, la única contraprestación que ha sido firme el sector ha sido la de una cláusula de paz que realmente otorgue la estabilidad laboral como para capear un temporal que realmente merece el compromiso de todos. Ahora ellos dicen que iban a firmar esa cláusula de paz, pero que se fue cambiada la semana pasada. No, eso no es correcto. Para empezar, decirle que la propuesta que hemos hecho las empresas es una cláusula de paz que existe en nuestro derecho. Cláusula de paz que en algunos sectores, como el de la celulosa o la construcción, con mayores desarrollos de negociación o relaciones laborales un poco más modernas, ya están en uso hace tiempo, o sea que son cláusulas de recibo y reconocidas por el propio Ministerio de Trabajo. Esa propuesta de la empresa no fue llevada por el gremio o por parte de la dirigencia del gremio. Hubo una segunda propuesta de acercamiento del Ministerio de Trabajo y hubo una tercera propuesta de parte del Ministerio. Esta última propuesta es un poco más laxa, no tiene un nivel de exactitud, digamos, en cuanto a qué términos alcanza y qué términos no. Entonces lo que hemos establecido de alguna manera, y el señor ministro hace unos pocos días visitaba la Asociación Nacional de Productores de Leche y se lo transmitía a nuestros productores, era el camino de acordar esa propuesta de cláusula de paz presentada por el gobierno, que para las empresas sería de recibo, y establecer en forma bipartita un anexo a lo acordado que establezca claramente cuál es el alcance de esa cláusula de paz. Porque realmente firmar algo sabiendo, como nos ha pasado... Claro, que no queda claramente establecido en las responsabilidades de cada uno. Exacto. Y de hecho se nos ha dicho en reuniones con representantes del Ministerio de Trabajo, en septiembre vamos a ir por tal tema y en diciembre vamos a ir por tal tema. Entonces, yo creo que no es justo porque de alguna manera le sigue pegando y generando consecuencias a un sector que además... ¿No hay conciencia y responsabilidad sindical? Mire, yo quiero ser muy cuidadoso de los términos. Yo creo que lo que tiene que haber es realismo, lo que tiene que haber es madurez, lo que tiene que haber es reflexión y lo que tiene que haber de alguna manera es una visión justa de cuál es el estado de situación. Hay una cláusula que entiendo que de alguna manera otorga
seguridad para todos y es esta cláusula de paz. De alguna manera, si usted me permite, es lo que los grandes proyectos de inversión cuando vienen a nuestro país pretenden blindar con esas reglas de juego. Es decir, bueno, yo me juego por estas inversiones, tomo determinados desafíos sabiendo que no voy a tener determinado tipo de problema. Lo mismo pretende la principal empresa privada del Uruguay, que es Conaprole. Entonces, sabiéndonos empleadores con los mejores niveles de remuneración, sabiéndonos con una responsabilidad mayúscula en este momento, que es defender más el negocio de nuestros productores, no estamos yendo hacia un camino de reducción de beneficios, no estamos yendo hacia un camino de optimizar resultados por reducción de planilla. Todo eso nunca se planteó, eso no está en discusión. Lo único que estamos diciendo es, estamos dispuestos a ir a más con el compromiso claro de todos de poder trabajar en paz los próximos 2 o 3 años. ¿Cuál es la pretensión de que abarque esa cláusula de paz que en definitiva es lo que provoca este conflicto que probablemente ya sea difícil de entender para el que está por fuera, ¿no? Mire, este conflicto, por ejemplo, para ser bien claro, arranca en octubre con un aviso del sindicato, en noviembre arrancamos con medidas, porque queremos incrementar los beneficios de antigüedad. Como decía hoy, pagamos 10 veces lo que paga el laudo. Teníamos hasta el 31 de diciembre un convenio sectorial con cláusula de paz, que no servía. Entonces, teniendo un acuerdo, pagando mucho más de lo que el sector paga, teniendo una cláusula de paz vigente, tuvimos conflicto. Y en 6 meses de negociaciones, distintos sectores, nos pararon helados en verano, nos paró la reposición, nos paró... Entonces, evidentemente el mecanismo no funcionaba y de alguna manera hoy tenemos la necesidad imperiosa de establecer condiciones claras que nos permitan evitar mayores perjuicios. Hoy uno de los principales medios recoge en su titular el impacto que está generando en el mercado. Y esto no es solamente para los empleados de Conaprole. Los distribuidores están muy preocupados por la merma en sus ventas, por la distribución de subproductos, que son productos que a la cooperativa le significan mayores márgenes de contribución por el valor agregado. Entonces esto empieza a impactar no solamente en los empleados de Conaprole, sino en terceras empresas que se ven afectadas por el conflicto. Claro, justamente el régimen de trabajo que están llevando adelante los trabajadores en este momento, ¿de qué forma les está pegando? Y bueno, mire, no es trabajar a reglamento, como se dice. Claro, pues se repite todo el tiempo eso. Sí, trabajo a reglamento. Sí, pero eso no es correcto tampoco. Ayer tuvimos paro 2 horas en uno solo de los turnos. Hace un par de días se paró 24 horas la principal planta de Montevideo. El gremio nos comunicó hace unas pocas horas que no participa en las actividades de auditoría de la cooperativa. Y fíjese usted que nosotros el 75% de nuestra leche se exporta en productos, ¿no? procesados. Las auditorías de clientes del exterior, hoy estamos con visita del exterior. Entonces son decisiones que afectan y ponen en riesgo realmente el futuro inmediato de la actividad comercial de la cooperativa. ¿Cuál es la situación financiera hoy de Conaprole? La salud de la empresa. Bueno, la empresa, a ver, de alguna manera tiene un nivel de crecimiento en los últimos años que le ha permitido asumir los compromisos laborales, no tenemos incumplimientos financieros, somos una empresa en materia financiera saludable, pero permítame hacer esta comparación. Con los ajustes que estamos preacordando, pondrían en términos de los últimos 4 años, a enero del 19 un acumulado del 50% de ajuste en materia salarial y en valores históricos para nuestros productores en 0. Entonces, ¿la empresa está bien? Sí, en términos financieros y económicos. Lo que no están bien son nuestros productores y eso es lo que nos impone, de alguna manera, no ir a la disminución en los futuros aumentos a nuestro personal, pero sí en buscar, por lo menos, evitar futuras pérdidas por vía de conflicto.
Gabriel, cuando usted hace todos estos señalamientos, por ejemplo, lo del tema de las auditorías en calidad de los productos, hablando de la importancia que tiene para la empresa, el estar recibiendo justamente delegaciones internacionales, en esa sumatoria de situaciones en las que evidentemente no hay un acuerdo con el sindicato, uno dice, bueno, está bien, es normal que cuando hablamos de conflictos hablamos de posiciones encontradas. Arrancamos de hecho con una de ellas. Desde el sector de los trabajadores, aquí, sentado en el mismo lugar que está usted, se nos explicó por qué entienden que el sector no está en crisis. Usted hizo un resumen de lo que es la situación, no solamente para Conaprole, sino a nivel de todo el país, de por qué entienden que el sector está en crisis. Entonces, cuando uno ve estas diferencias, dice, bueno, ustedes están recibiendo permanentemente, lo ha dicho hasta en las últimas horas, medidas de parte de los trabajadores. ¿Son solo los trabajadores los que plantean medidas o la empresa tiene también su límite de tiempo, su límite para permitir que determinado tipo de negocios o de situaciones se vean afectadas por lo de los trabajadores? Es decir, la empresa solamente espera ver si los trabajadores aflojan y se avienen a lo que se planteó, o también la empresa maneja la posibilidad de tener sus propias medidas, en definitiva, para cuidar, supongo yo, su negocio. Mire, la misión de Conaprole es optimizar el precio de leche de nuestros productores. De nuevo, quiero ser muy medido, pero nuestra principal obligación es para con nuestros productores. Ya estamos teniendo demasiados perjuicios, esto se está extendiendo en las últimas semanas. Tenemos una vocación negociadora por excelencia y es parte de la cultura de Conaprole. Estamos en negociación constante a través de autoridades nacionales para buscar una salida a esto. Ahora llega un momento, como bien dice usted, a ver, como nos pasa en todas las familias, cuando una situación requiere de alguna medida, lamentablemente uno a veces la tiene que tomar. No es el escenario que estamos planteando, no quiero que suene tampoco como acá se está dejando de ver una amenaza velada, no, pero la responsabilidad es administrar de la mejor manera los resultados futuros. Si usted lee los portales de los referentes internacionales del negocio lácteo en Nueva Zelanda, verá que las proyecciones no son las mejores. En términos de impacto a nosotros nos va a impactar, con lo cual nosotros estamos dispuestos a seguir apostando por la negociación. Como en toda negociación es encontrar un punto intermedio. Lo que no estamos dispuestos es a negociar con medidas, lo que no estamos dispuestos es a asumir imposiciones y lo que no estamos dispuestos es a seguir perdiendo productores lecheros. Gabriel, en 1 minuto, 30 segundos en el final, ¿mantienen la disposición de remitir 100.000 litros diarios a Pili? Mire, esa es una agenda que nada tiene que ver con el conflicto, de nuevo. No, claramente. Nuestra principal obligación es... Aunque se ha mezclado, ¿eh? Sí, se ha mezclado en la agenda pública, creo que equivocadamente. La solución del conflicto de Conaprole nada tiene que ver con Pili, es un tema comercial. Al final del día nosotros llegamos al mercado compitiendo con distintas marcas. Pili son unos colegas muy respetables que están pasando por una coyuntura compleja. La cooperativa está dispuesta a colaborar en el máximo de sus posibilidades, pero nuestro primer desafío primero es defender a nuestros productores y hasta tanto no podamos cruzar este arroyo de conflicto, no podemos asumir mayores compromisos. O sea que hasta que no salgan de esta situación, no se podría llegar a atar el negocio con Pili. No podríamos hacerlo porque la primera obligación es darle certezas a nuestros productores y hoy no se las podemos dar. Queda claro. Muy bien, muchísimas gracias, Gabriel. Un placer realmente. Bueno. Hemos estado junto al gerente de Recursos Humanos de Conaprole tratando una vez más la problemática del sector.